Sentados, hermanos, gracias. Dios les bendiga ricamente. Me da mucho gusto estar aquí. Mi esposa y yo nos hemos gozado grandemente con la experiencia de estar aquí. Señor bendiga ricamente. El pastor hablaba un poco del material que traje. Era mucho material que teníamos que traer para los pedidos que me hicieron el favor de hacerme. Entonces no pude traer nada extra. Ahora saben ustedes que cobran por cada maleta extra que uno trae. Y pues no es fácil traer tanto material. Los libros a los cuales el pastor hace referencia son lecciones bíblicas que hemos preparado a través de los años y la hemos dado a nuestra iglesia por ya muchos años. Y esas lecciones se han estado conjuntando por temas y así es como presentamos esos libros. De hecho son cuadernos de una presentación que hacemos en la misma iglesia. Tenemos allí lecciones sobre las bienaventuranzas en un engargolado. Esos son 52 lecciones que corresponden a un año. Tenemos las oraciones en la Biblia, también esos son 2 años, son más de 100 lecciones de todas las oraciones de la Biblia. Tenemos ahí personajes, esos son 6 años, nada más que los hemos puesto en dos tomos. Aquí lo que tenemos es nada más personajes número 1. Luego tenemos las doctrinas, se llama las hermosas doctrinas de la Biblia. Es un curso que me llevó 10 años, domingo tras domingo tras domingo en la escuela dominical. Esas lecciones algunos hermanos se las han pedido y se ha estado dando a conocer. Como hay muy poco material en español, sobre todo para lecciones, los hermanos las ubican y nos las piden por internet, nos las piden. Cuando yo viajo llevo algún material. Esta vez me traje muchos libros, pero ya habían sido pedidos. Si usted no los quiere o le parece que no puede pagar por ese conjunto, es un conjunto que hicimos. Tenemos mucho más allá, pero lo que traigo son 7 diferentes tomos por $100. Si usted no lo quiere, pues los ponemos allí y hermanos pueden tomar unos y otros, y uno vale $10. No, de hecho le bajé el precio. Para el pastor me dijo vamos a considerar el de 1 año cuesta $8, el de 2 años cuesta $16, el de 3 años cuesta $24. Y están en una presentación muy humilde, pero muy precisa, muy buena. Esas lecciones le ayudan a usted para hacer lecciones de escuela dominical. Son bosquejos que usted haga de cuenta que es un esqueleto, que usted le tiene que agregar la carne, los nervios, los músculos para hacer la lección. La puede hacer compacta, la puede hacer más extensa, la puede dividir en 2, 3. Mi hermano Juan, allá en San Quintín, una congregación de gente de pueblo muy humilde, puros mixtecos ellos, de una lección hacía 2 o 3 lecciones para dar lento a los hermanos el material. Por supuesto es mucha Biblia, todo es en base a la palabra de Dios. Son horas y horas de estudio que yo tengo para preparar esas lecciones. Mañana de hecho David va a dar la lección 1234. Comenzamos en 1989 a preparar esas lecciones, y en ese tiempo no teníamos computadora. Ahora ya todo se pasó a computadora. En ese tiempo pues era máquina de escribir, y todo ese material está en CDs y está en papel. Si hay alguna lección que usted dice no le entiendo cómo está esto, usted la puede ordenar en CD y la puede oír como yo la enseñé en la escuela dominical, y puede entender la idea que estaba plasmada allí, porque a veces es tan escueta la frase que usted dirá, caray, eso no lo entiendo, y entonces pide las lecciones. Ahora, dar esos 3 años en CDs, pues estamos hablando de 150 y tantos CDs. Entonces es mucho material, pero todo está disponible, hermanos. Yo con mucho gusto se los envío. Ahora, si usted quiere sacar copias para reproducir a la iglesia, tiene que hablar conmigo, ¿ok? Esto lo hago con mucho cuidado porque hay hermanos que le agregan cosas a las lecciones, a la música a las predicaciones que yo he vendido. Una vez me encontré una predicación y le habían agregado mariachi cristiano,
y eso va completamente en contra de lo que yo creo y altera las convicciones que están plasmadas en una determinada lección o predicación. Por eso usted debe de hablar conmigo si va a sacarle copias, de lo contrario usted está haciendo algo incorrecto. Okay, si va a sacar copias para distribuir a la congregación, bien puede hacerlo, pero necesita hablar conmigo para que vea ustedes cuáles son las condiciones de eso. Entonces, si usted quiere CDs de grabaciones antiguas, todo está grabado, todo está contenido allá en los archivos de nuestra iglesia. Prácticamente no hay predicación que usted haya oído en el pasado, aunque estaba en cassette, que no se la podamos reproducir ahora en CD. Nada más dígame, me da la dirección y cruzamos la frontera y se lo mandamos en una paquetería aquí mismo en Estados Unidos. Y todo eso con el propósito de que usted sea bendecido. Nada de eso beneficia económicamente a su servidor, ni beneficia económicamente las arcas de la iglesia. Eso es para seguir reproduciendo. Los equipos de reproducción es muy caro. El mantenimiento, la depreciación, el costo del personal que trabaja en eso tiene mucho, que hay que importar el material de Estados Unidos a México, luego hay que cruzarlo, en fin, hay muchas cosas que están implicadas en un material así. Se ve fácil, pero lleva mucho trabajo. Si usted quiere algo de material, tiene que hablar conmigo, me dice, me gustaría tal, lo pone por escrito, no le deja mi memoria. Hermano fulano de tal, dirección completita donde quiere que le llegue el material y qué material desea, ¿verdad? Y yo le mando la factura, el costo del envío, y usted me manda un cheque que tenga fondos de preferencia, ¿verdad? Estamos para servirles, hermanos, Dios les bendiga. Si algún día llegan por allá por Tijuana porque van de vacaciones o van de pasada porque la migra nos hace el favor, pues llegan allí a Tijuana, ¿ok? Llegan allí a Tijuana. Vamos a la Biblia, hermanos, en Nehemías capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 9 al 14. Esta historia, esta porción que vamos a leer, es parte de la historia fantástica de los acontecimientos ocurridos en el ministerio de Nehemías. Nehemías era el copero del rey cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, estaba en la cautividad. Nehemías, siendo un esclavo, era el copero del rey, el que le preparaba al rey y se aseguraba de que no estuviese envenenada la bebida que le entregaba al rey. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, ansiando regresar a Israel algún día, a la tierra que Dios les había dado. A causa del pecado habían sido deportados y allá estaban en el cautiverio, primero con los caldeos o babilónicos, después los babilónicos cayeron bajo los medo-persas y los judíos pasaron de ser esclavos de los babilonios a ser esclavos de los medo-persas. Estaba en ese imperio cuando Nehemías entra en funciones, está sirviéndole al rey, y había oído noticias de que el pueblo de Israel, los que habían dejado allá en Israel, estaban en grande pobreza, en grande oprobio, grande miseria, y Nehemías se preocupa por su gente, por sus parientes que están en Jerusalén, viviendo en hambre, viviendo en grande carencia. Está así cuando se presenta al rey, y el rey le dice: ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Y dice que él oró al Señor y le dijo: estoy triste, rey, porque acabo de oír que mi gente allá en Jerusalén están en grande oprobio y vergüenza. ¿Y qué pides? Que me des permiso de ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Nehemías consigue el permiso y se dirigen con un grupo de gente para reconstruir el muro de Jerusalén. Es una tarea titánica, es una tarea tremenda. Empieza a construir el muro de Jerusalén con las manos de la gente pobre allí, con todo el escombro, todo lo que se había venido abajo a causa de la guerra, y empiezan a tener problemas. Nehemías empieza a recibir críticas, señalamientos de desprecio, después amenazas, trampas.
Y Nehemías se levanta, hermanos, como uno de los más extraordinarios líderes que supo manejar las circunstancias en medio del trabajo, el ministerio que Dios le encargó. De manera que Nehemías tiene mucho que enseñarnos. En ese orden de acontecimientos tenemos el pasaje contenido del capítulo 6, versículos 9 al 14. Dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Onías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Después de leer este pasaje vamos a orar y pedir al Señor su sabiduría. Padre mío, ciertamente hemos venido aquí para escuchar palabra de Dios. Los hermanos han hecho un esfuerzo grande, muchos de ellos todo el día, para escuchar algo que pueda cambiar sus vidas, mejorar sus vidas. Y yo no tengo nada en mí mismo que pueda servirles, a menos, Señor, que tú a través de este inútil siervo fluyas con la enseñanza de tu palabra. Te pido que ministres los corazones, que enseñes, Señor, a través de la predicación de esta noche, especialmente varones, especialmente líderes aquí, que nos enseñes tu palabra, que nos ayudes, Señor, para entender, que nuestra mente capte la enseñanza y nos humille, nos haga mejores, nos haga reaccionar, y que la predicación no solamente llegue dentro de este auditorio, sino llegue muy lejos a mucha gente, muy profundo a los corazones. Te pido tu ayuda, tu sabiduría, la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, nuestra sociedad perece, nuestros hogares se hunden, nuestras familias sufren, nuestra pobreza aumenta y el infierno cada día se llena más debido a hombres que huyen. Vinieron aquellos para decirle a Nehemías: Nehemías, ve, corre y escóndete, porque van a venir a matarte. Y Nehemías responde una de las frases más potentes que encontramos como una lección para nosotros los varones principalmente, y dijo: ¿un hombre como yo ha de huir? Efectivamente tenían la intención de matarlo. Había gente que estaba dispuesta a matar a Nehemías con tal de que no siguiera con la obra de Dios. La obra de Dios siempre ha tenido enemigos, hermanos. Y dice que sobornaron a un hombre piadoso, le pagaron un dinero para que a través de él Nehemías se refugiara en el templo, y allí, como que aparentaban cuidarlo en la casa de Dios, vendrían a matarlo. Pero Nehemías era un hombre que tenía un tremendo discernimiento, y con toda autoridad y con toda valentía les dice: un hombre como yo ha de huir. Y deja, hermanos, esa frase en las Sagradas Escrituras, en el libro eterno, para nuestra enseñanza. Y la enseñanza, hermanos, es que un hombre no huye. Que un hombre no huye. Nuestra sociedad perece, nuestros hogares se hunden, nuestras familias sufren, nuestra pobreza aumenta y el infierno se llena cada día más debido a hombres que huyen. En nuestras iglesias, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tenemos un montón de hombres huyendo.
Usted, mi amado hermano, puede ser uno de esos hombres que está huyendo, aunque está usted aquí sentado. Y aquellos que escuchan la grabación puede ser que sean hombres que están huyendo. Y yo quiero decirles aquí, en base a la palabra de Dios, que un hombre no huye. Y quiero ser claro cuando hago entender que no estoy hablando de aquellas cosas de las cuales los hombres tenemos que huir. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huir de la fornicación, hay que huir de la avaricia. Pero es obvio que no estoy hablando de eso. Un hombre no huye. Dios nos ha dado, hermanos, una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas. Dios nos ha dado a nosotros enormes privilegios. Pero tenemos que entender que esas responsabilidades y esos privilegios tenemos que cumplirlos a carta cabal, porque un hombre no huye. Esta verdad de que los hombres huyen se hace particularmente cierta, curiosamente, en la cultura hispana. Montón de ruina se ha sembrado en nuestras generaciones debido a hombres que se la pasan huyendo. Muchas señoritas se quedan sin casar. Muchas familias se dividen. Muchos hijos nacen y crecen sin padre por hombres que huyen. Nuestra sociedad perece, nuestros hogares se hunden, nuestras familias sufren, nuestra pobreza aumenta y el infierno cada día se llena más debido a hombres que huyen. Y tenemos que entender, mis amados hermanos, que un hombre no huye. Un hombre no huye. Hay hombres, hermanos, que huyen de sus responsabilidades. Allá dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, le voy a leer, ya lo encontré, présteme atención por favor, nada más présteme atención, porque para cuando encuentre usted el pasaje yo ya voy a ir a otro, nada más présteme la atención. Dice allí que Pablo iba en ese viaje misionero, versículo 13 de Hechos 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, el compañero de Pablo. El primer hombre que acompañó a Pablo en los viajes misioneros, de hecho, el único viaje misionero que Bernabé acompañó a Pablo fue al lado de Juan Marcos, su sobrino. Juan Marcos le pareció divertido quizá hacer un viaje misionero. Estoy seguro que le advirtieron: el viaje es largo, es cansado, a veces vamos a dormir en la intemperie, a veces no vamos a tener que comer, Juan Marcos. Este asunto no es de diversión, este asunto no es un viaje de turismo, es un trabajo de servicio al Señor. Vamos a encontrar, no, yo quiero ir. Y siendo el muchacho un hombrecito, Pablo y Bernabé lo llevan consigo. Pero dice la escritura que habiendo arribado a Perge, Juan, apartándose, volvió a Jerusalén. Quizá este muchacho, hermano, le dio miedo, tal vez se sintió muy asustado, tal vez se sintió muy cansado, pero de pronto le sale una desesperada sensación de querer huir y huyó de su responsabilidad. Lo que leímos hace ratito es las consecuencias que vinieron por causa de un hombre que huye de sus responsabilidades. Dice en el capítulo 15, versículo 36, que bueno, ya Bernabé y Pablo terminaron su viaje misionero, regresaron a Antioquía para darle reporte a la iglesia de cómo les había ido. Y ahí estaban un tiempo con los hermanos, y luego Pablo dice: vamos a regresar a un segundo viaje misionero, y por ahí pasamos por las iglesias que establecimos para ver cómo están los hermanos. Después de algunos días, dice Pablo, dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Yo no me junto con gente que se echa para atrás. Yo no me voy a llevar a un hombre que se echa para atrás en el campo de la batalla.
Pablo era un hombre cabal, era un hombre de convicciones. Bernabé era más sentimental, pero Pablo decía: este no es asunto de juego. Yo no me voy a llevar a alguien que, siendo un hombre, huye de su responsabilidad. Y dice la Biblia que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Bernabé, con todo y lo bonachón que era, no accedió a las exigencias del gran apóstol Pablo. Y dice que Bernabé se consiguió a Juan Marcos y le dijo: sobrino, nosotros nos vamos por nuestro lado. Y Pablo dijo: bueno, yo me consigo a alguien. Y fue y se consiguió a Silas. Y dice la Biblia que Silas y Pablo se fueron al viaje misionero encomendados a la gracia del Señor por la iglesia, pero no a Bernabé y a Juan Marcos. Eso quiere decir que la congregación se dividió en alguna porción por causa de hombres que huyen. Hay hombres que huyen de sus responsabilidades. Los hombres que aquí me están escuchando, jóvenes, adolescentes, adultos y aún viejos, si acaso hay alguno que me oye, debe usted saber que nosotros tenemos responsabilidades. Es una gran bendición ser hombre. Gracias a Dios porque nos hizo hombre, no lo escogimos, Él lo decidió en su soberanía. Y qué bendición tener autoridad, qué bendición tener don de mando, qué bendición ser cabeza del hogar, qué bendición que tenemos fuerzas, qué bendición que tenemos el privilegio de ser llamados esposos, de ser llamados padres, de ser llamado mi abuelito. Pero son grandes responsabilidades de las que un día vamos a dar cuentas delante del Señor. Y yo le quiero decir a usted, querido hermano y amigo, que un hombre no huye de sus responsabilidades. Es fácil decir: yo me voy a casar, y te vas a encontrar con que el matrimonio no es una eterna luna de miel. Te vas a encontrar con que las personas cambian, que la carga es pesada. Te vas a encontrar con que tu esposa se enferma y tus hijos también, y que ganar el pan de cada día se tiene que hacer con el sudor de tu rostro inevitablemente. Y tienes que perseverar, y tienes que educar a tus hijos, y tienes que echar mano de sabiduría, y tienes que soportar las pruebas, y tienes que cargar con enfermedades y con la enfermedad de tu familia, y sacar fuerzas aún de la debilidad. Pero un hombre no huye. Los hogares se desbaratan, nuestra sociedad perece, nuestras familias sufren por hombres que huyen. Un hombre no huye de sus responsabilidades. Un hombre no huye de su hogar. La historia nos cuenta el fantástico acontecimiento, la fantástica parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, fue y se arrimó a uno de los... Vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Cuando todo lo hubo malgastado, fue y se arrimó a un ciudadano de aquella tierra, el cual lo mandó a su hacienda para que apacentase cerdos. Y estando allí, dice que deseaba saciar su vientre de los desperdicios que le daban a los puercos, pero nadie se lo permitía. Y volviendo a sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y la historia es fascinante y conmovedora. Pero ese muchacho nos enseña cómo los hombres huyen de sus hogares. Ese muchacho huyó de su casa. Y tú debes saber, jovencito, que un hombre nunca huye. Seguramente a ese muchacho no le gustó estar en la casa. Fue con una gran falta de respeto a su papá y le dijo: papá, yo no voy a esperar que tú te mueras para que me des mi herencia, la quiero ya. La juventud se me va a ir y yo no veo para cuándo te vayas a morir, te veo muy fuerte. Cosas así están implicadas aquí. Fue una gran falta de respeto la que ese muchacho le propinó a su padre. Su papá seguramente le rogó, le hizo entender las cosas, pero ese hombre huyó de su hogar. Hermanos, hay muchos hombres que huyen de sus hogares. Hay señoras que se quedan enfermas porque el hombre dice: yo no voy a lidiar contigo. Hay hombres que ven las circunstancias difíciles en el hogar que ellos formaron, hijos que ellos engendraron,
esposa a la cual ellos le prometieron que serían fieles hasta la vida, hasta la muerte, en toda su vida. Y cuando la ven en circunstancias difíciles, huyen. Un hombre no huye. Un hombre no huye. Un hombre no huye de su hogar. Es triste, hermanos, lo que tenemos que reconocer, pero muchos de nuestros paisanos y compatriotas salen de sus hogares a buscar, yo no digo que no, buscar un mejor medio de vida, pero nunca vuelven a acordarse de su familia. Huyen de sus hogares, huyen de sus responsabilidades. Se les olvida que tienen una mujer, que tienen unos hijos, que están anhelando el cumplimiento de la responsabilidad de un hombre que un día les hizo promesa que sería suficiente. Un hombre no huye de su hogar. Un hombre no huye de su hogar. Este hijo pródigo también nos enseña que a veces los hombres huyen de las reglas. La razón, yo creo, que por la cual este hombre no quiso quedarse en su casa es porque su papá le decía lo que tenía que hacer. Porque en ese hogar había orden. Dijo él: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Eso quiere decir que ese hombre tenía organizada su casa, tenía muchos trabajadores. Y eso significa que el papá le decía a su muchacho: te me levantas temprano y quiero que te vayas a trabajar, y a ti te toca esto, y a ti te toca esto, y a ti te toca esto, y cuando llegues de la escuela tienes que hacer esto, y tienes que ayudarle a tu mamá, y no quiero que llegues aquí después de cierta hora de la noche. Tenía reglas en esa casa. En un hogar donde va a haber éxito, hermanos, tiene que haber reglas. Tiene que haber, ¿se acuerdan? Pretil en los terrados. Pero hay hombres que no quieren las reglas. Hay muchachos que no quieren las reglas. Y yo le recuerdo a usted que un hombre no huye. Donde quiera que tú vayas va a haber reglas, va a haber leyes. Donde quiera va a haber horario, va a haber reglas que cumplir, a qué horas tienes que llegar. Y si no llegas y no cumples eso, te van a poner de patitas en la calle. Un hombre no huye de las reglas. Cuando llegues a la escuela, joven, cumple tus responsabilidades como estudiante. Cúmplelas. Pero es muy pesado, cúmplelas, por eso eres hombre. Es que es muy injusto, cúmplela. La vida está llena de injusticias. Todo el tiempo vas a tener injusticias. Pero es muy pesado. Hay gente, hermano, hay muchachos que andan mendigando en las calles, están esclavos de las drogas porque están huyendo de sus hogares, huyendo de las reglas. Donde quiera que tú vayas va a haber reglas. ¿Quieres trabajar de algo? Va a haber reglas. Va a haber condiciones. Vas a tener un mayordomo, vas a tener un manager, vas a tener un patrón. Y si no cumples esas reglas, vas a sufrir las consecuencias. Y la familia que tienes debajo de ti va a sufrir las consecuencias contigo. Se nos olvida que un hombre no huye. El Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Y escúchame, hermano, no hay nadie, no hay uno que se escape de esa sentencia. Trabajar es duro. Es duro. Algunos creen que hacerse pastor está fácil. Éntrale para que te des cuenta. Es trabajo y trabajo y más trabajo. Son responsabilidades, son horarios, son situaciones difíciles que a veces uno no quisiera tener. Pero un hombre no huye, un hombre no huye. A mí no me gusta ir a los funerales. ¿A quién le gusta, verdad? Pero mucho menos cuando está uno encargado de todos los servicios fúnebres. El dolor que allí se ve, las palabras que uno a veces no encuentra para darle allí. Una de las cosas más difíciles del ministerio es ir al hospital a ministrar a un moribundo. Eso es terrible, eso es horrible. Allí es donde uno quisiera hacer otra cosa menos el pastor, pero hay que hacerlo. Un hombre no huye. Un hombre no huye de sus deberes, de sus responsabilidades. Un hombre no huye de su hogar. Un hombre no huye de las reglas. Un hombre no huye del trabajo. En Lucas capítulo 10 tenemos la historia del buen samaritano. Dice la escritura allí en el versículo 30 de Lucas 10. Dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué pasó con ese samaritano? Les dio un ejemplo al levita y al sacerdote. El levita y el sacerdote, si bien es cierto, tenían oficios religiosos que cumplir, pero ese oficio religioso tenían que respaldarlo con sus hechos. La responsabilidad de ellos, el trabajo de ellos era detenerse y ayudar a ese compatriota, a ese hermano suyo judío que había sido asaltado en el camino. Pero para vergüenza de ellos fue un samaritano, un ajeno, uno de los que le llamaban perros, el que les dio el ejemplo de que un hombre no huye de su trabajo. Un hombre no huye de su trabajo. El trabajo es duro, el trabajo es pesado. Un hombre no huye. Hace unos años atrás me llegó una amenaza de uno de los cárteles. Es el tiempo que estaban apareciendo colgados y decapitados por todos lados, y pusieron sus ojos en este servidor. Los hermanos llegan con carros buenos a la iglesia, se ve mucha gente y la gente piensa que es una mercancía de alto costo. Y créame, hermano, que dan ganas de salir huyendo. Pero un hombre no huye. Un hombre no huye. Tenemos la buena y poderosa mano de Dios para sostenernos en medio de las dificultades del trabajo. Pero dijo Nehemías: yo voy a dejar toda la obra que estoy haciendo. Un hombre como yo ha de huir. Un hombre no huye. Un hombre no huye de su trabajo. Hay hombres que huyen de las ofensas. Recordarán ustedes aquella historia cuando Jacob y Esaú se pelearon. Jacob engañó a su papá y le ganó la primogenitura a Esaú. A Esaú se le olvidó que había vendido la primogenitura desde hacía mucho antes. Y Jacob era un hombre que amaba las cosas espirituales, Esaú las despreciaba. ¿Para qué quiero mi primogenitura? Me voy a morir. Y Jacob dijo: yo sí la quiero. Y se la ganó. Se puso allí bello porque él era lampiño y engañó a su papá para que le diera la bendición, y le dio la bendición de primogenitura. Entonces, mira lo que dice, escuche lo que dice Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. La mamá escuchó eso y le dijo a Jacob: hijo, patas para cuando son, vete porque tu hermano te quiere matar. Jacob huyó. Y ustedes conocen la historia, cómo le fue con Labán, su cuñado. ¿Se acuerda que le dieron gato por liebre? Que le dieron un montón, años y años y años, habiendo huido de las ofensas. Cuando regresó, su padre ya se había muerto. Muchas cosas suceden cuando los hombres huyen. Jacob debió de ir con su hermano y decirle: hermano, si me vas a matar, mátame de una vez, pero yo no quiero andar huyendo de esta situación. Habemos hombres muy cobardes que no queremos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Yo le recuerdo a usted que un hombre no huye de las ofensas, hay que arreglarlas. Hay que arreglar las ofensas. Mascullamos y decimos y murmuramos y todo esto, pero no somos valientes para ir a enfrentar cristianamente a la persona ofendida, a la persona que nos ofendió o a la persona que ofendimos nosotros, y decirle: mire, esta situación está pasando, esto es así. Un hombre no huye de las ofensas. Quizá esta es una de las tareas más duras de una persona, enfrentar las controversias, las dificultades. Nehemías dijo: un hombre no huye. Él se le enfrentó a Sanbalat, a Gesem, a esos hombres que le estaban haciendo la guerra, y dice la escritura que siguieron en la batalla, y con una mano tenían la espada, con otra mano tenían la herramienta para seguir trabajando. Porque un hombre no huye. Los grandes logros, los grandes éxitos, hermano, tendremos éxito en nuestra familia, en nuestros ministerios, en nuestra profesión, si nos mantenemos en el alto sentido de responsabilidad, si no huimos. Un hombre no huye de sus responsabilidades. Un hombre no huye de su hogar. Un hombre no huye de las reglas. Un hombre no huye de su trabajo. Un hombre no huye de las ofensas. Un hombre no huye de su llamado. ¿Recuerda a Jonás? Jonás, levántate y ve a Nínive,
y pregona contra aquella ciudad. Y Jonás dijo: no, hombre, yo no voy, que se pudran los ninivitas, eran enemigos. Y dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1 versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En el capítulo 1 versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. En el capítulo 4 versículo 2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Jonás fue un hombre que huyó de la presencia de Dios, o creyó huir del llamado de Dios. Se sube en el barco pensando que podía huir de la presencia de Dios. Y mire, mi hermano, si Dios te llamó y te encargó algo, tú no puedes huir toda tu vida. Dice que pagando su pasaje, eso quiere decir que pagó el precio. Él pagó el pasaje para meterse al mar. Y Dios levantó una gran tempestad y preparó un gran pez que lo hiciera de submarino allí. Y estando en el vientre de ese gran pez 3 días y 3 noches, Jonás tuvo que reconocer que un hombre no huye, hasta que le dijo a Dios: está bien, Señor, voy a hacer lo que tú me mandes. Porque declaradamente Jonás dijo: yo no voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Nuestras iglesias estarían llenas a reventar, nuestros pueblos estarían sacudidos con el evangelio si no fuera por hombres que huyen. Hay hombres que huyen, que empiezan un trabajo, empiezan una responsabilidad que la iglesia les asigna y luego huyen porque se les hace demasiado pesado, porque alguien les azotó la puerta en las narices, porque alguien les dijo una ofensa, o porque alguien les amenazó. Un hombre no huye, hermanos, un hombre no huye. Los hogares se destruyen, nuestra sociedad perece, nuestras familias sufren, la pobreza en todos los aspectos aumenta y el infierno se llena cada día más debido a hombres que huyen. Un hombre no huye de su llamado. Y escúcheme bien, querido amigo, un hombre no huye de Dios. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:10: Demas me ha abandonado amando este mundo. Yo tengo que decirle a usted, querido amigo, usted esposo de una hermana de la iglesia, padre de hijos cristianos, tu esposa y tus hijos están orando por ti. Más te conviene no seguir huyendo de Dios, porque de Dios nadie puede escaparse. No huyas de Dios. Vas a sufrir, vas a batallar. La palabra de Dios promete que si uno se convierte a Cristo, será salvo él y su casa. Y si tu esposa se convirtió, tus hijos se convirtieron, Dios anda detrás de ti. Dios te puso la mira encima y no vas a poder huir. Más te conviene detenerte y tratar de dejar de huir y tratar con el Señor. Un hombre no huye de Dios. Hay personas en todas las iglesias que han estado un tiempo en las cosas de Dios y de repente se desaparecen huyendo o pretendiendo huir de Dios. No huyas de Dios. Tal vez me está escuchando aquí o en la grabación algún hombre que está aquí o está oyendo la predicación nada más porque se trata de una conferencia, pero tú estás huyendo de Dios. No te congregas, no lees la palabra de Dios, no haces oración, no convocas a tu familia para el altar familiar y estás huyendo de Dios. Y dentro de ti tú sabes que estás huyendo de la presencia de Dios. Un hombre no huye, un hombre no huye. Pero amados hermanos, no solamente estamos hablando de los puntos de huida, responsabilidades, hogar, reglas, trabajo, ofensa, llamado, huir de Dios, sino hay varias formas de huir. La primera y más fácil de entender es poniendo tierra de por medio, como Jonás. Yo me voy y nadie me va a volver a hallar. Hay hombres que le dicen a su esposa: un día de estos no me vas a volver a ver, y viven amenazando a su esposa porque quieren huir poniendo tierra de por medio. Hay jóvenes que se van de la casa diciendo: mi papá y mi mamá no me van a volver a ver. Enojado porque lo regañan, enojado porque le llama la atención, enojado porque no le dan permiso de todas las locuras que quiere hacer. Y entonces dice: yo me voy.
y ponen distancia de por medio. Pero esa no es la única forma de huir. Esa no es la única forma de huir. Puede que, mi hermano, entre tu familia y tú haya muchos kilómetros de distancia y estás huyendo. Pero también, hermanos, otra forma de huir es cuando no acudes al lugar donde debes de ir. Esto se lo voy a ejemplificar con lo que sucede en nuestras escuelas. Nosotros también tenemos escuela cristiana. Y de repente el muchacho se porta mal y se le manda un reporte al padre y le decimos a los padres de familia: deben presentarse en la dirección el día de mañana para tratar un asunto de disciplina con su hijo. ¿Sabe qué hace el papá? Le dice a su esposa: ve tú a ver qué hizo tu hijo. Y no acuden al lugar donde deben de acudir. Esa es una forma de vivir. Te hiciste una deuda con el banco y tienes una deuda con algún acreedor, ve y enfréntalo, no huyas. Un hombre no huye. Un hombre no huye. Un hombre como yo ha de huir, dijo Nehemías, dándonos un ejemplo de lo que es ser hombre de verdad. Hermano, yo sé que a veces dan ganas de huir. Yo sé que la carga es pesada, es difícil, pero un hombre no huye. Por eso Dios nos hizo hombres con fuerza, con sentido de responsabilidad. Un hombre no huye. Otra forma de huir es no acudiendo al lugar donde debemos acudir. Hay que estar allí, hay que exponerse a la regañada, a la exhortación, al reclamo. Hiciste algo mal con tu patrón y tu patrón te amenazó, ve y enfréntalo, y si te va a golpear, que te golpee de una vez, si te va a correr, pero un hombre no huye. ¿Entiendes eso? Un hombre no huye. Un hombre no huye. Una forma de huir es no acudiendo al lugar. Otra forma de huir es presentando evasivas, pretextos, excusas. No, pues es que no puedo, es que tengo que trabajar, no, pues es que me queda muy lejos, no, pues es que me duelen las piernas. Puras evasivas. Estás huyendo. Estás huyendo. Mientes y vuelves a mentir y buscas de alguna manera algo que excuse tu falta de responsabilidad, y se te olvida que un hombre no huye. Ser hombre no es tener muchos hijos. Ser hombre no es tener muchas mujeres. Ser hombre es cumplir con el sentido de responsabilidad cabalmente. Un hombre no huye. Un hombre no huye. Una forma de huir es presentando evasivas. Uno como pastor lo sabe perfectamente bien, que se encuentra por ahí hermanos y ¿cuándo va a ir a la iglesia? No, pues pastor, es que pues usted sabe, pues, pero mire, tan pronto que Dios me bendiga voy a ir. Así le dicen a uno. Hombres cobardes que huyen de su responsabilidad. Que es muy cansado. ¿Acaso los que estamos en la casa de Dios no nos cansamos? Que tengo mucho trabajo. ¿Acaso los que estamos en la casa de Dios no tenemos trabajo? Es que está muy lejos. ¿Acaso los que estamos en la casa de Dios no vivimos lejos? Lo que pasa es que son hombres que huyen de su responsabilidad. Otra forma de huir es fingiendo cansancio. Estoy cansado. ¿Por qué no está cansado? Vivir es cansado. La ciudad es muy cansada. El tráfico es muy cansado. Las distancias son muy cansadas. Los que estamos aquí no estamos de vacaciones. Es cansancio. Pero un hombre no huye del cansancio. Un hombre no huye aunque esté cansado. A veces fingimos tanto cansancio, dolor de cabeza. Qué triste que haya hombres así. Nuestra sociedad perece, nuestros hogares se hunden, nuestras familias sufren, nuestra pobreza aumenta. El infierno cada día se llena más de almas por hombres que huyen, fingiendo cansancio. ¿Sabes qué, mi hermano? Por tu actitud de huir, tus hijos no van a querer tener nada con Dios el día de mañana. Ahorita están chiquitos y siguen a tu esposa, pero el día de mañana, cuando ellos sean adolescentes, van a seguir los pasos tuyos. ¿Y sabes qué? Van a terminar en el infierno tus hijos. Porque es muy probable que ese pequeñito, aunque está en las cosas de Dios, no tenga la suficiente conciencia
de convertirse a Cristo verdaderamente hasta que llega grande, pero tu actitud hace que tus hijos se alejen de Dios. ¿Cuántos se han alejado de los caminos del Señor y terminan en la vagancia, en las drogas, en el mundo, para luego la muerte sorprenderles y terminar en el infierno, debido a hombres que huyen? No es nada más usted, es su familia, son sus hijos, son los que vienen detrás. Otra forma de huir es ignorando el problema. Ignorando el problema. No pasa nada. No pasa nada, hombre. Son exageraciones. No pasa nada. Meten la cabeza en la arena como las avestruces. Yo me encontré con un hermano que se fue de la ciudad, escasamente iba a la iglesia, pero se cambió de ciudad a causa del trabajo, y por allá lo encontré una vez. Y le digo: ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y yo: ¿qué hubo, pastor? ¿Cómo está? Qué gusto de ver, bla, 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 bla. ¿Cómo está tu familia? Bien. ¿Cómo está tu esposa? No, bien, bien. ¿Y tus hijos cómo están? Bien, bien. ¿Se congregan en algún lado? Dice: no, pues usted sabe, pues el trabajo, ¿verdad? El trabajo. ¿Y tus hijos cómo están? ¿Van a la iglesia? No, dice, pues cosas de muchachos. ¿Y cómo se portan tus hijos? Y dice: pues bien, lo normal, ¿verdad? A veces me llegan borrachos a las 2, 3 de la mañana, pero cosas normales. Entonces a los muchachos ya les va a pasar. Profesionista, buena posición económica, pero hombres que huyen pretendiendo ignorar el problema que tienen encima. Una forma de huir es ignorando el problema. No, mis hijos no son capaces de eso. No, mi hijo lo que pasa es que lo traen de encargo. No te hagas, tienes un problema, hay que enfrentarlo. Se necesita la mano, la dirección, la sabiduría de un hombre. Un hombre no huye escapando de los problemas, tratando de que no está pasando, de creer que no está pasando nada. Otra forma de huir es siguiendo caminos fáciles. Le dijo Abraham a Lot: nuestros ganados se han multiplicado mucho y los pastores tuyos y los míos no pueden seguir. Aquí nos vamos a separar. ¿Tú qué quieres? ¿Las montañas o el valle? Y Lot vio la llanura del Jordán, tierra de riego, y dijo: de tonto me voy a trepar a las montañas. Yo quiero las llanuras, caminos fáciles. Abraham decidió las alturas, donde podría estar más cerca de Dios, donde podía estar huyendo del pecado. Lot comenzó a poner sus tiendas hasta Sodoma y terminó en la ciudad de Sodoma, donde sus hijas y su mujer perecieron. Se hundieron en el mundo, en el pecado de Sodoma. Por la misericordia de Dios, Dios los sacó, y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? La mujer quedó convertida en estatua de sal, y las mujeres, sus hijas, se metieron con él en pecado incestuoso. Y engendraron a los amonitas y los moabitas, que fueron una espada, una daga en el costado de los judíos toda la vida hasta el día de hoy. Porque los hombres huyen siguiendo caminos fáciles. Está más fácil así. Otra forma de huir es tomando la primera opción que se presente. Una invitación, una oferta, algo allí, y entonces los hombres huyen. No, señor, un hombre no huye. Un hombre no huye. Dios no lo quiera, tu esposa se te enferma y no te puede servir, no te puede satisfacer. Un hombre no huye. Un hombre se queda para enfrentar las responsabilidades que un día tomó. Hay retos en la vida, mis amados hermanos. Hay familia que sostener, hay cansancio que soportar, hay sacrificios que hacer, pero un hombre no huye. Hay varios lugares a donde uno puede huir. El mundo abre los brazos. Vente para acá, dale rienda suelta a tus pasiones. No le hagas caso. La religión es para los tontos. Es exagerado eso. No hay que ser fanático. No debes de fanatizarte tanto. De fanáticos está yendo el mundo. Ven para acá y goza de la vida. Todos los hombres tienen muchas. Tu esposa no se va a dar cuenta. El mundo es un lugar a donde los hombres huyen. Las drogas, los vicios. Los hombres se hunden en el alcohol, se hunden en las drogas, se hunden en los vicios de este mundo.
huyendo o pretendiendo huir, para el día de mañana despertarse y encontrarse que el problema está peor. Joven, no huyas. Un hombre no huye. Un hombre tiene dignidad, un hombre tiene respeto, un hombre tiene honor, un hombre tiene valentía, un hombre no huye. Si vas a llegar a hacer algo en la vida, tendrás que soportar las pruebas y las dificultades. Un hombre no huye. Si vas a ser un hombre de verdad y vas a poder hacer feliz a una mujer y a unos hijos, tienes que aprender que un hombre no huye. Un hombre no huye. El desenfreno es otro lugar a donde huir. Brazos ajenos, otros hogares. Dejan a su esposa y se consiguen otra, huyendo. Otra forma de huir o lugares de huir es la pereza, la indiferencia, la desidia, la indolencia, la cobardía. Dice Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Un hombre no huye. Un hombre no huye. Mis amados hermanos, esto es todo lo que yo quería decirles, pero me falta solamente enseñarles y recordarles que cuando un hombre huye vienen terribles consecuencias. Hijos sin hogar. Hijos sin hogar. Hace varios años mi esposa y yo visitamos un orfanatorio donde la hermana de ella, mi cuñada, era la directora ahí en Tijuana. Llegamos al lugar en nuestro carro. Un niño se nos acerca y nos dice: vienes por mí, ¿verdad que tú vas a ser mi papá? ¿Verdad que sabes? Y le grita a los demás: ya tengo papá, ya tengo papá, ya tengo papá, me voy a ir con ellos. Y llega otro: no, no es cierto, ¿verdad que vienes por mí? ¿Verdad que vienes por mí? Completamente desconocido, jalándonos el pantalón: yo quiero que tú seas mi papá. No son huérfanos, son niños abandonados que hombres cobardes dejaron tirados. ¿Cuántos hijos sin hogar? ¿Cuántos centros de rehabilitación para drogadictos tratando de ayudar a esas almas descarriadas como consecuencia de hombres que huyen? Un hombre embaraza a una muchacha, la muchacha le dice: estoy embarazada, y le dice: es tu problema, ahí quédate. Ese niño crece sin padre, crece con un padrastro que muchas veces abusan sexualmente de ellos. ¿Por qué? Por hombres cobardes, hombres que huyen. Nuestra sociedad se hunde, sus hogares sufren, la pobreza aumenta por hombres que huyen. Padrastros abusando de niños. Todos los días en los periódicos de nuestra y en los noticieros de nuestras ciudades aparecen las noticias de un hombre que violó a un pequeñito, a una pequeñita de 2, 3 años, 4, 5 años. Lo marcó, lo hizo miserable por el resto de sus vidas, porque era el padrastro. La señora, desesperada, no podía sostener a sus hijos y aceptó las ofertas de un hombre que le dijo, le prometió la luna y las estrellas, y terminó violando a sus hijastros. Hombres que huyen. Hombres que huyen. Un hombre no huye. ¿Cuántas madres solteras, mujeres que sufren trabajando donde las avergüenzan y maltratan, con sueldos baratos, todo mundo queriendo hacer leña de ellas, por hombres que huyen? Usted va a las maquiladoras en Tijuana, son más de 1000 maquiladoras donde trabajan la mayoría mujeres. La mayoría de esas mujeres, madres solteras, todas ellas. Las explotan, les pagan una bicoca. Las pobres señoras tienen que andar viendo quién les cuida a sus hijos, o su mamá ya viejecita está cuidando, y ellas tienen que sacrificar con el rostro marcado por el resto de sus vidas por hombres sinvergüenzas que huyen. Cosas a medias, cosas sin hacerse, que se comienzan y nunca se terminan por hombres que huyen. Hijos mal educados, groseros, irresponsables, consecuencia de hombres que huyen. Pobreza material, pobreza moral, pobreza espiritual son las consecuencias de hombres que huyen. Un hombre no huye. Y la más y horrible
consecuencia de hombres que huyen es la condenación. Tienes que enfrentar ese problema, tienes que enfrentar esa situación, tienes que enfrentar esa responsabilidad, porque hay almas de por medio y las almas son eternas. ¿Qué va a pasar con ese hijo que vas a dejar abandonado? No va a querer tener nada con Dios, nada que ver con Dios, y van a terminar esas almas en el infierno. Mañana vamos a hablar acerca de eso. Un hombre no huye, un hombre no huye, un hombre no huye. Tal vez usted está aquí, pero está huyendo. Puede estar aquí, bien amarrado, pero huyendo. Porque una forma de huir es no enfrentando las consecuencias de sus acciones. Una forma de huir es presentando evasivas, no enfrentando las ofensas, no siendo capaces de pedir perdón. Es una forma de huir. No levantándose para hacer lo que uno debe de hacer, es una forma de huir. Tal vez en esta noche habrá alguien que quiera pedirle a Dios fuerzas para sostenerse, para mantenerse. Quédate allí, mi hermano. Te van a quitar la casa, quédate ahí, no abandones a tu familia. Te va a agarrar la migra, quédate, cumple tu responsabilidad, llévate a tu familia. Un hombre no huye, un hombre no huye, un hombre no huye. Y hay que enseñarle a nuestros hijos que un hombre no huye, y a nuestras hijas que se van a casar con un hombre de verdad, no un hombre que anda huyendo de sus responsabilidades. Un hombre que se salió de la casa y viene a contarte cosas ahí que muy bonitas y que tú eres el sueño de su vida, pero anda huyendo. Ese muchacho te va a dejar abandonado. Un hombre no huye, un hombre no huye. Un hombre que paga el precio de la disciplina, que paga el precio de las reglas, que paga el precio de su responsabilidad, son hombres que valen la pena. Hombres metidos en vicios, en drogas, en rebeldía con sus hogares, no valen ni un quinto, porque un hombre de verdad no huye. Un hombre como yo ha de huir. Querido hermano, hermana, un hombre no huye. Ven y dile: Señor, ayúdame y dame fuerzas, porque yo quiero sostenerme. Tengo deudas que pagar, compromisos que cumplir. Y hermana, ven y ora por tu marido, ora por tu esposo, ven a orar por tus padres, muchacho. No es fácil ser hombre, nada fácil, no es fácil. Es un gran peso. Se necesita mucha sabiduría, mucha gracia, muchas fuerzas. Ora todos los días por tu esposo, porque un hombre nunca debe andar huyendo. Que Dios nos ayude. Padre Santo,